Mis saludos a estudiantes de 11º grado de preuniversitario, segundo año de la enseñanza técnica profesional, a profesores y familiares. Bienvenido a este espacio docente televisivo de la asignatura Cultura Política, que conmemorar desde el 5 al 11 de abril. El 7 de abril de 1930 nace en Santiago de Cuba Vilma Espín Guilloy, heroína de la República de Cuba. Desde 1952 enfrentó junto con Fran País a la dictadura batistiana. Participó en múltiples misiones clandestinas con el nombre de Guerra Débora, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio y coordinadora de la antigua provincia de Oriente. En julio de 1958 se incorporó al Ejército Rebelde en el Segundo Frente Oriental Fran País, donde cumplió diversas tareas y desarrolló una destacada labor. Ingeniera química, cumplió funciones en el ejercicio de esa profesión. Después del triunfo de la Revolución, fue fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado. Presidió el Instituto de la Infancia, la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social. Creó el Centro Nacional de Educación Sexual. Fue conductora principal de las acciones políticas y estatales para materializar el acceso pleno de la mujer cubana a sus derechos. Murió el 18 de junio del 2007 en La Habana, debido al agravamiento de una enfermedad que la aquejaba desde hacía algún tiempo. Sus restos descansan en el mausoleo del Segundo Frente Oriental Fran País. El 10 de abril de 1869 se celebra la Asamblea de Guáimaro, reunión cumbre de los patriotas cubanos alzados en armas en Oriente, Camagüey y Las Villas, que sesionó entre el 10 y el 12 de abril de 1869 en el poblado de Guáimaro, jurisdicción de Puerto Príncipe. Se realizó con el objetivo de lograr la unidad revolucionaria entre los patriotas alzados en Oriente, Camagüey y Las Villas, donde con el fragor de la guerra habían surgido 3 gobiernos, 2 banderas y 3 mandos militares, y aunque todos proclamaban la independencia, tenían diferentes puntos de vista que debían ser unificados en una asamblea de representantes, a la vez que dotar a la naciente República de Cuba en armas de un gobierno central y una constitución vigente para todo el tiempo que se prolongara la guerra. El 10 de abril de 1892 nace el Partido Revolucionario Cubano, organización política fundada por José Martí, dada la necesidad de crear un órgano o agrupación que proporcionara una coherente línea programática a la nueva guerra en preparación. La unidad de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre de la opinión, es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa político. El 11 de abril de 1895 desembarco por Playitas de Cajobabo. Después de múltiples avatares, el 11 de abril de 1895 desembarcaron por Playitas de Cajobabo en la antigua provincia de Oriente, en la zona de Guantánamo, José Martí y Máximo Gómez. De esta forma se incorporaban los principales jefes de la guerra, ya iniciada el 24 de febrero de 1895. Encontraron campesinos vinculados y comprometidos con la revolución. Hoy en ese lugar se levanta el Monumento Nacional de Playitas de Cajobabo, realizado entre los años 1928 y 1929 por los miembros de una sociedad de masones. El tema de nuestra clase de hoy: generalización de los contenidos impartidos, los contenidos esenciales de la unidad número 3, el pensamiento cubano y su articulación con la doctrina marxista y su tendencia leninista, la configuración de la ideología de la revolución cubana. ¿Qué es generalización? Conclusión general que se saca de algo particular. ¿Qué es articulación? Enlace, unión entre 2 partes. En este sentido, un sistema de núcleos ideológicos que preservan su identidad. En el año 1985, en conversación con Frei Beto sobre la pregunta de la formación marxista, nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz respondió: antes de ser marxista, fui martiano. Los 2 nombres empiezan con M y creo que los 2 se parecen mucho.
porque estoy absolutamente convencido de que si Martí hubiera vivido en el medio en que vivió Marx, habría tenido las mismas ideas, más o menos la misma actuación. Yo digo que en el pensamiento martiano hay cosas tan fabulosas y tan bellas que uno puede convertirse en marxista partiendo del pensamiento martiano. Y de esta forma enunciamos y le proponemos el objetivo de la clase de hoy, demostrar que la ideología de la Revolución Cubana es expresión creadora de la teoría marxista-leninista y el pensamiento martiano. ¿Qué bibliografía utilizar? Ya la propuesta con anterioridad, además de su libro de texto de Historia de Cuba del nivel medio superior de colectivos de autores, que pueden profundizar en el trabajo con las personalidades históricas que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿En qué conceptos los alumnos deben profundizar y crear sus propias definiciones? Articulación, criollo, escolástica, ideología, ilustración, que aparecen en su libro de Cultura Política de breve glosario para su enseñanza-aprendizaje, desde las páginas 25, 76, 126, 179 y 185. Ideología. Refrescando el concepto de ideología, sistema de concepciones e ideas políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas que poseen los diferentes grupos sociales como reflejo de la realidad. ¿Cómo se sustenta esa ideología en nuestro país? ¿Sobre qué base? Sobre nuestras tradiciones de lucha, vigencia del pensamiento martiano y marxista-leninista, experiencias en la construcción del socialismo, la conducción de nuestros líderes y el Partido Comunista de Cuba. Con el proceso de conquista y colonización a partir de 1492 se da una mezcla de raza entre españoles, esclavos africanos y la pequeña población aborigen que quedaba en Cuba. Se formó lo que se conoce en la historia como el criollo, el cubano. Vamos a recordar el concepto de criollo. Fundamentalmente la zona o la parte subrayada, dando como resultado un sujeto nuevo con sentido de pertenencia a la tierra donde nacía y crecía. ¿Quiénes son esos criollos que se destacaron y que tienen o tuvieron sentido de pertenencia por su tierra donde nacieron? Entre los representantes más destacados del pensamiento fundacional cubano se encuentra José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, Rafael María de Mendive, que entre todos lograron también conformar una ideología independentista y de lucha por el pueblo cubano, que lograron también articular el pensamiento y que José Martí se apropiara de estos conocimientos, de esta ideología y pudiera también fortalecer ya sus estudios y su pensamiento. José Agustín Caballero, una pequeña síntesis de cómo se destacó en vida. Nuestro primer reformador educacional, jugó un papel importante en la formación de la conciencia cubana. Félix Varela, precursor de la independencia cubana, consideró que Cuba tenía el mismo derecho que el resto de las naciones europeas y americanas a constituirse como una república soberana. José de la Luz y Caballero, educador más notable del siglo XIX cubano. Sus discípulos fueron valiosos exponentes de la intelectualidad revolucionaria del año 1868. José Antonio Saco, alumno eminente de Félix Varela en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio, fue la figura más destacada del movimiento reformista durante los años 30, brillante opositor a la tendencia anexionista. Rafael María de Mendive se vinculó con figuras de gran renombre político y literario, tales como Félix Varela, José Antonio Saco y Domingo del Monte, maestro de José Martí, inculcando en él ideas independentistas. José Martí, el más universal de los políticos cubanos, político, escritor,
poeta, periodista, orador y educador. Fundó en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, su máxima contribución al logro de la unidad en la preparación de la revolución. Otros representantes del pensamiento fundacional cubano se encuentran Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte y Loinás, Máximo Gómez, Antonio Maceo. De ellos, ustedes deben realizar fichas biográficas de estas personalidades, teniendo en cuenta el libro de texto de Historia de Cuba, el nivel medio superior, además de documentos y materiales de cultura política. Les daré un pequeño tiempo para que tomen nota. Resumiendo el sistema ético martiano, tenemos que en él, entre los que se destacan, su deber, su derecho, la verdad, el decoro, el amor, la igualdad, la justicia social, la honradez, solidaridad, dignidad, patriotismo, honestidad. Les daré un pequeño tiempo para que ustedes puedan llevarlo, resumirlo en su libreta, siempre recordando lo que estamos en una clase de generalización, que estos contenidos ya ustedes los recibieron en sus escuelas hasta el mes de diciembre. Hay otras personalidades destacadas en los diferentes movimientos que también contribuyeron al pensamiento fundacional cubano, a la conformación de la ideología de la Revolución Cubana. Movimientos campesinos, de mujeres, de veteranos, de combatientes y demás, que ustedes luego profundizarán en sus casas. Además, tenemos otro representante destacado del pensamiento fundacional cubano que se ve la articulación con el anterior: Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras Olmes, Eduardo Chivas Riva y por supuesto se resume en nuestro gran líder histórico Fidel Castro Ruz. De Carlos Baliño, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano en 1892 con José Martí, se vinculó a las luchas sociales desde el marxismo. Fundó junto a Mella en 1925 el Partido Revolucionario, el Partido Comunista de Cuba. Julio Antonio Mella participó en las luchas por las reformas universitarias, fundador de la FEU, fundó la Universidad Popular José Martí, fundador del Partido Comunista en 1925. Rubén Martínez Villena, abogado, en 1923 protagonizó la protesta de los 13, se incorporó al movimiento de veteranos y patriotas, profesor de la Universidad Popular José Martí, pertenecía a la Liga Antiimperialista y Anticlerical. Antonio Guiteras integró el directorio estudiantil universitario, fundó la Joven Cuba,
Perteneció al gobierno de los 100 días, donde trató de impulsar la línea revolucionaria y antiimperialista. Eduardo Chivas, como estudiante de Derecho, denunció los males de la República, delegado de la Asamblea Constituyente de 1940. Fundó en 1947 el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Ellos resumen en nuestro líder indiscutible Fidel Castro Ruz, que hizo un resumen de toda la época que le antecedió, resumiendo en él todo lo mejor del proceso revolucionario antiimperialista cubano. Nuestro Fidel Castro Ruz en 1945 inicia su activa lucha política en el marco del movimiento estudiantil en la Universidad de La Habana. Fue miembro del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, denunció enérgicamente la corrupción, el abandono oficial y el gangsterismo prevalecientes en el país. Organizó y protagonizó la campaña de alfabetización en Cuba. Por su autoridad y mérito resultó electo, ratificado por los diputados, presidente de los consejos de Estado y de ministro de la República de Cuba. Fue artífice de respeto y la autoridad de Cuba en los organismos regionales e internacionales. Lideró los movimientos revolucionarios y tercermundistas. Dirigió y participó en todas las acciones relacionadas con la defensa del país y el desarrollo de la revolución. Fue artífice de la resistencia del pueblo cubano y el ideal revolucionario, fiel a la práctica de lucha interrumpida del pueblo. Se mantuvo en el frente ideológico de la revolución, el marxismo, el leninismo y la construcción del socialismo en Cuba. ¿Qué hemos heredado? La presente generación de cubanos, de cubanas y de cubanos, el amor a la defensa de la patria, la unidad de todos los factores para el logro de la independencia, la educación activa y científica, posiciones antianexionistas, justicia social sobre una base humanista. Le daré un pequeño tiempo para que ustedes puedan resumir en sus libretas. ¿Qué les proponemos como estudio independiente para que ustedes puedan profundizar en sus hogares en el accionar político y revolucionario e ideológico de estas personalidades? Demuestra cómo en el periodo actual de la revolución se reafirma la articulación de la ideología marxista-leninista y el pensamiento de los padres fundacionales. ¿Por qué afirmamos que desde un inicio se produce una articulación de las ideas de José Martí y la teoría marxista-leninista? Le daré un espacio de tiempo para que puedan resumir en sus libretas.
Con las ideas de nuestro comandante, nuestro líder indiscutible Fidel Castro Ruz, iniciamos y con él estaremos siempre y continuaremos. Y decía en la conversación con Frei Beto, y los que no entienden que en una revolución la moral es el factor fundamental, están perdidos y están fracasados. Son los valores, es la moral, lo que arma espiritualmente al hombre. Ya en 1985 resaltaba Fidel cómo el comportamiento de los hombres y la moral es lo más importante en la construcción de una revolución. De esta forma, estamos concluyendo la clase de generalización de la unidad número 3. No sin antes exhortarles que se cuiden mucho, que cumplan las medidas higiénico-sanitarias, que por favor cuide el bienestar de su familia. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.